Vale, Luís, pois empezamos xa, se che parece. Sí? Sí, sí. Vale. Bueno, pois benvidos e benvidas a esta xornada de traballo virtual organizada pola Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega. Esta xornada está coordinada por Alberto García, técnico de Cultura de Boiro e membro desta comisión, e leva por título Futuros presentes, ideas sustentables para unha cultura post-COVID. Esta xornada está inspirada nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable 2030 de Nacións Unidas e quere axudar a introducir o concepto de sustentabilidade no eido cultural galego, así como identificar posibles vectores ou liñas de traballo que nos permitan reforzar o carácter sustentable dos nosos proxectos culturais. Partindo da combinación entre os conceptos de cultura e sustentabilidade, quixemos estruturar esta xornada, está dividida, digamos, en varias sesións que atenden as 4 dimensións da sustentabilidade, a saber, o ámbito económico, o ámbito social, o ámbito político e o ámbito medioambiental. A sesión que agora comeza estará dedicada á economía e terá unha duración aproximada de 1 hora e dividiremosla en 2 tempos. Nunha primeira parte, o noso convidado, Lluís Bonet, fará unha exposición duns 40, 45, 50 minutos con flexibilidade e a continuación teremos un diálogo complementario duns 15 minutos. Pedimoslle a, se nos permite a licencia Lluís, a un dos pesos pesados, digamos, da xestión cultural, da reflexión sobre políticas culturais, do traballo académico a respecto destes campos de coñecemento. Pedimoslle a él que participase nisto, bueno, porque creemos que todavía non está suficientemente consolidado, digamos, un corpus teórico alrededor de que significa isto da cultura sustentable desde unha perspectiva económica. Hai moitos ángulos de análise, verédelo na exposición de Lluís e probablemente despois no diálogo que poidamos manter. E entón, bueno, pues necesitábamos alguén co peso e ca capacidade e co despliegue teórico de Lluís Bonet para axudarnos a dar estes primeiros pasos. Entón, sin maior dilación, vou a pasar a presentar a Lluís Bonet. Por certo, Lluís, boas tardes e moitas gracias por ter aceitado este convite. E vou decir, xa digo, unhas breves pinceladas que é Lluís Bonet para aquelas persoas que non o coñezan. Lluís é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Barcelona, onde dirixe a área de cursos de posgrau en xestión cultural. Foi investigador invitado no Massachusetts Institute of Technology e profesor invitado tamén na Universidade de Montpellier, ademais de ter dictado conferencias e seminarios en máis de 40 países. Mestre de mestres nos campos da xestión cultural, das políticas culturais e da economía da cultura, foi membro da xunta directiva da Asociación Internacional de Economía da Cultura, presidente da Rede Europea de Centros de Formación en Xestión Cultural, vicepresidente da Asociación de Educadores en Administración das Artes e presidente do xurado de investigación en políticas culturais que outorga a Fundación Europea da Cultura. Ten publicado multitude de libros e de artigos, por citar algún exemplo, coautor de Políticas para a Creatividade, editado en 2010 pola UNESCO, coautor de Xestión de Proxectos Culturais, Análise de Casos, editado por Ariel en 2009, coautor de A xestión de teatros, modelos e estrategias para equipamentos culturais, publicado por Jersenic en 2016, e o seu último libro, ata onde non sabemos, en calidade de coeditor, é A innovación aberta en cultura, estrategia de supervivencia ou de revitalización, tamén publicado por Jersenic en 2018. Bueno, como non dispoñemos de moito tempo, temos estes 60 minutos, xa digo que sin máis dilación voulle ceder a palabra a Lluís para que faga este despregue, para que nos mostre todas as posibilidades de aproximación a este concepto da cultura sustentable desde unha visión económica e unha vez que remate, xa digo, a súa exposición, bueno, pois continuaremos con unha pequena entrevista, diálogo, quizás toquemos algún, se vexo que algún punto relevante, que non creo, digamos, queda sin tocar, bueno, pois aproveitaremos esos últimos minutos para poder falar sobre ese asunto. O sea que, Lluís, un placer, cando queiras podes empezar a túa exposición.
Bons dias, boas tardes. Estou muito feliz de poder participar nesta jornada do Conselho Galego de Cultura, ah, para falar da cultura e sustentabilidade. Falarei em espanhol, porque o meu galego é inexistente, mas sou muito feliz de poder responder a esta invitação, que creio que pode ser muito interessante, também para o diálogo com Marcos Lourenço, que é un viejo amigo con el que compartimos tantas cosas. Ah, bien, ah, el concepto de sostenibilidad es un concepto de moda, lo hemos reiteradamente repetido en tantos lugares y la enorme dificultad es pasar de la palabra a la realidad. Hay un autor que tiene un libro interesante sobre el cuarto pilar de la sostenibilidad, el rol esencial de la cultura en la planificación cultural, en un libro de 2001 de Holmes, y dice una cosa que a mí me parece muy interesante. Dice, sin gestión política, la sostenibilidad es una mera palabra. En inglés, la palabra política tiene una dimensión más amplia que en las lenguas latinas. Es politics frente a policy. ¿Qué es lo que nos quiere decir ese autor? Que es necesaria la estrategia. Sin estrategia no hay sostenibilidad de ninguna forma. Hablemos a nivel de proyecto, a nivel de organización o institución, a nivel de sector o a nivel más general. Por lo tanto, necesitamos estrategia. Eso es fundamental porque podríamos hacer una mirada reduccionista. Decir, no, sostenibilidad igual a viabilidad económica. La primera cuestión es, ¿por qué solamente viabilidad económica? Yo podría hablar de viabilidad política, de viabilidad social, de viabilidad ambiental. Por lo tanto, la palabra viabilidad no solamente implica la económica. Con ello lo que intento decir es que, aunque a mí me han pedido que hablara fundamentalmente de sostenibilidad económica, hemos de tener una mirada mucho más amplia e interconectada. Entender que una mera sostenibilidad, una mera viabilidad económica no es posible si no hay una sostenibilidad social o política, porque las cosas pasan en determinados entornos, con determinadas escalas de valores en transformación. La cultura nunca muere porque constantemente se está transformando. Otra cosa es si las manifestaciones culturales que son capaces de existir en una determinada sociedad, en un determinado mercado, nos gustan más o nos gustan menos. Podemos interferir o intervenir en ellas o podemos intervenir menos en ellas. Y es evidente que cuando observamos a nuestro alrededor hay enormes campos de expresión cultural que viven sin ningún problema fuera de la lógica de las políticas culturales públicas. Otra cuestión es si ese tipo de expresión cultural nos gusta a nosotros personalmente, forma parte de nuestro ideal de lo que debería ser una cultura rica, una cultura diversa, una cultura plural, una cultura integradora. Probablemente esas manifestaciones culturales, que repito, en su enorme gran mayoría sobreviven o hasta viven muy bien en el entorno del mercado, pues son enormemente amplias. Pronto, cuando hablamos de sostenibilidad, evidentemente hemos de relativizar el concepto y pensar, primero, si ser sostenible es mantenerse en el tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? Porque claro, no creo que sea bueno la sostenibilidad eterna. No queremos ser eternos. ¡Qué horror pensar en expresiones culturales que no se mueven, que aún nos debemos mirar con los ojos los códigos estéticos de generaciones pasadas? Por tanto, el tiempo es un arma de doble filo. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos interesa que dure en el tiempo porque quiere decir que aquel proyecto, aquella institución tiene capacidad de regeneración, pero al mismo tiempo lo que queremos es que cambie. Por lo tanto, es interesante ver
esa paradoja, ¿no? La idea de que queremos, o sea, podemos medir la sostenibilidad en la continuidad, pero una continuidad relativa. Y he utilizado la palabra medir, porque si he empezado hablando de estrategia, las estrategias se tienen de evaluar. Por lo tanto, debemos disponer de algunos indicadores que nos ayuden a saber si la estrategia consigue sus objetivos, si la estrategia se adapta en el tiempo y en el espacio a necesidades cambiantes, si el sistema de valores del que esa estrategia nace es un sistema que permanece o se transforma o se queda simplemente, digamos, congelado en un pequeño gueto que son, digamos, los esencialistas de esa forma de expresión. Por lo tanto, mucha prudencia cuando hablamos de esos términos, porque digamos, simplificar excesivamente estas cuestiones nos pueden llevar a miradas, desde mi punto de vista, excesivamente egoístas, ¿no? Es decir, yo defiendo esta expresión cultural, para mí tiene un valor máximo, hago todo lo posible para ello y de alguna forma mi mundo no es capaz de ver la cantidad de mundos y de expresiones culturales que hay más allá y que pueden interesar a otros. La economía es una ciencia social, por lo tanto, una ciencia no exacta, que trata de cómo gestionamos cuando los recursos son escasos. Pero un poco como la teoría de la relatividad de Einstein, los recursos son flexibles. Para depende qué, la misma cantidad de recursos permite que las cosas funcionen, para depende qué, enseguida nos quedamos cortos y estamos con la lengua fuera porque no podemos tirar adelante. A mí me gusta mucho observar lo que pasa en países en situaciones económicas mucho más difíciles que la nuestra, donde la cultura tiene enormes problemas, pero al mismo tiempo tiene una riqueza y una expresividad brutal. Con 4 cosas son capaces de hacer maravillas. Pero esas mismas cosas, cuando la cambias de contexto, cuando el sistema de valores, cuando el sistema institucional, cuando las normativas reguladoras de el salario mínimo, de las condiciones sociales, de la seguridad social, etcétera, etcétera, la normativa fiscal, etcétera, resulta que aquello que era factible en un entorno de informalidad, cuando lo importamos a un entorno de mayor formalidad y por tanto de mayor seguridad jurídica, mayor seguridad para los trabajadores, mayor seguridad para los consumidores que saben cuáles son las reglas, resulta que esas informalidades que dan ese tipo de expresiones no son viables. Es decir, aquello que es viable en determinados contextos no es viable en otros contextos. Por lo tanto, de alguna forma, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de un universo muy variable de cosas, cosas que dependen mucho del momento y de la situación, del lugar específico, de cómo nos enfrentamos, cómo nos relacionamos con ello y sobre todo cómo, y regreso al mundo de la economía, cómo oferta y demanda son capaces de encontrar espacios de sostenibilidad. Es decir, donde gente que quiere ofrecer algo porque está enamorado de esa expresión artística, porque cree realmente en ella, porque piensa que el relato patrimonial que hay de las raíces de las que procedemos merecen ser, digamos, recuperadas, merecen ser puestas en valor, merecen ser difundidas y compartidas con los demás, resulta que esa oferta ha de encontrar su demanda. Y esa demanda resulta que está pues, repleta de otras ofertas interesantes porque estamos compitiendo con el tiempo de la gente,
no solamente con el dinero de la gente, sino sobre todo con el tiempo de la gente y con las apetencias de la gente. Eso en un entorno, sobre todo si intentamos tener una mirada un poco más prospectiva, de futuro, en un entorno en el cual en muy pocos años el mercado laboral va a transformarse enormemente porque la inteligencia artificial va a hacer desaparecer oficios de los que estábamos acostumbrados y van a aparecer nuevas necesidades, pero en ese tránsito bastante brusco, porque estamos ante un cambio sistémico, ¿eh? Una de esas revoluciones tecnológicas que cada X décadas, digamos, la humanidad pasa por ellas, ¿no? Ante ese tipo de transformación radical habrá perdedores y ganadores. Perdedores y ganadores en lo económico, pero también en lo intangible, en los valores intangibles de la cultura, en aquello que yo amo y me gustaría que preservara, y aquello que por facilidad, por entorno, por capacidad comunicativa, resulta que está, digamos, subiendo. Por lo tanto, estamos en una situación de enorme cambio y ese cambio quiere decir, por un lado, que es probable que haya mayor tiempo de ocio. No sabemos si este incremento del tiempo de ocio vendrá acompañado de un incremento de recursos disponibles para poder pagar esa oferta creciente que nos llegará para cubrir ese tiempo de ocio. Y aquí dependemos de una cosa muy importante, y es que las formas de obtención del excedente y sobre todo las formas de distribución de ese excedente entre los distintos agentes sociales, como siempre, será desigual. Unos saldrán beneficiados y otros no. Aquellos que salgan beneficiados tendrán mayor capacidad de acceso a los recursos económicos. No sabemos si mayor disponibilidad de tiempo. Y esas enormes capas de gente que quedarán expulsadas del mercado laboral probablemente tendrán muy pocos recursos económicos y de su formación cultural, de su capacidad de construir un universo de deseos, de valores estéticos, etcétera, esa gente van a ser consumidores de determinadas expresiones culturales. Unas de autocreación, porque la autocreación es algo que ha existido siempre, y en muchos otros casos, digamos, de consumo de aquello que el mercado pone a disposición a precios competitivos. Me gusta utilizar un ejemplo que para mí, hombre blanco de una determinada edad, nivel educativo, posición social, económica, digamos, digamos bastante buena. Digamos, hemos de aceptar que bueno, cuando uno es profesor de universidad quiere decir que tienes un sueldo asegurado, que has tenido una educación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, formo parte de ese pequeño grupo, digamos, de privilegiados. Hay expresiones culturales que a mí no me gustan o no me siento cómodo con ellas, pero que estoy observando que están creciendo enormemente y mi curiosidad intelectual me hace acercarme a ese tipo de realidades. Me refiero al ejemplo de los tatuajes. Si este verano os paseáis por cualquier playa, podréis observar los valores estéticos de la población que está estirada en la arena. Y veréis rápidamente que podéis hacer una clasificación socioeconómica y de valores culturales, también en relación a hasta qué punto la presión social aprieta más o aprieta menos. Si nos vamos a una playa de clase media alta, veremos que los tatús están fundamentalmente en la gente joven y están relativamente camuflados. Estéticamente
son más cercanos a lo que podríamos llamar las expresiones artísticas convencionales. Si me voy a una playa de clases populares, veremos una enorme extensión de los status, veremos enormes elementos, digamos, de relación, ¿no? ¿Cuáles son, en qué espejos se están mirando esa gente? Espejos de futbolistas, de cantantes de pop rock, de ídolos diversos, y hay toda una economía enormemente sostenible y viable, que es la economía alrededor de los estatus. ¿Vale? Es una economía cultural. Estamos hablando de expresión plástica, de expresión artística, a partir de parámetros que no, evidentemente no forman parte del establishment cultural. No es lo que encontraremos en los museos, en las galerías de arte convencionales. Pero es interesante ver eso, y pongo ese ejemplo porque es un ejemplo en el que, digamos, yo me siento muy alejado, por tanto puedo analizar con mayor frialdad, que probablemente si yo estuviera hablando de la viabilidad económica, de expresiones culturales que yo amo, probablemente no hablaría desde la misma objetividad. Y eso es un primer, digamos, consejo de navegantes. Demasiadas veces analizamos desde nuestra pequeña burbuja, desde nuestro pequeño sistema de valores, y eso nos hace, sin ser conscientes, ser excesivamente subjetivos. Cuando, por ejemplo, valoramos, decimos, es que esa entrada a ese espectáculo es demasiado caro. O, ¿cómo puede ser que estén ofreciendo esa actividad en esa biblioteca pública? ¡Qué vergüenza! Nuestra expresión responde a un planteamiento enormemente conservador. Un planteamiento en el que partimos de digamos, de un background específico, de unos valores, y juzgamos a partir de aquí. Y el problema es que muchas veces somos ese pequeño grupo de gente que hemos tenido la suerte de tener un capital cultural convencional del establishment, las que terminamos decidiendo hacia dónde se dirigen las políticas públicas, cómo programamos y por qué programamos, y además utilizamos eso como un espacio de reconocimiento social, de estatus social, político, a veces también económico, ¿no? Por lo tanto, y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces de forma simplista ponemos el San Benito en la ópera, ¿no? Como si la ópera fuera el único lugar donde la alta burguesía se encuentra. No, no. En muchas expresiones culturales donde intelectuales de izquierdas y gente de clase media se siente muy cómoda, también son guetos. Bien, pero vayamos a regresar un poco al análisis económico porque quizá me he ido un poco demasiado por las ramas. Yo creo que es interesante analizar la sostenibilidad desde una perspectiva micro y desde la perspectiva macro e intentar conectar ambas, ¿no? Desde la perspectiva micro, si hablamos de esta relación entre viabilidad y sostenibilidad, probablemente muy fácilmente podemos hablar de las cosas son sostenibles económicamente cuando tienen continuidad en el tiempo, regreso al concepto de tiempo, cuando son un éxito de mercado, es decir, conseguimos como mínimo recuperar los costes. Ya no hablo de beneficios, aunque evidentemente los beneficios son muy importantes, y eso me lleva a plantear algo que para mí es fundamental, y es, por un lado, ¿qué modelo de gobernanza tiene esa institución que está, digamos, produciendo esa experiencia o esa manifestación cultural? Estamos hablando de un modelo de gobernanza, digamos, del sector privado clásico, una empresa en el que los accionistas de esa empresa deciden qué tipo de producto, con qué estrategia financiera, con qué estrategia de recuperación de la inversión prevén desarrollarse, o si estoy hablando de un modelo de gobernanza en el cual el sector público tiene un papel importante, bien porque es el titular o el gestor directo
de ese proyecto, de esa institución, bien porque está subvencionando de una forma imprescindible para la sostenibilidad del proyecto aquella actividad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque aquí hay una lógica político-institucional que entra, ¿eh? Y que a veces digamos, domina, a veces no, la lógica económica. Entonces, cuando yo hablo de cuál es el modelo financiero que permite la sostenibilidad a nivel micro de un proyecto, es evidente que en determinados casos, digamos, cuando tengo la tranquilidad de que el déficit que tenga me van a cubrir, es evidente que eso es totalmente distinto que cuando resulta que me estoy jugando las castañas y si las cosas van mal, me hundo, porque tengo un crédito y iré a la lista de morosos, ya no me darán no sé qué. Por lo tanto, las circunstancias pueden ser muy diferentes. Pero es que cuando hablo de modelo de gobernanza, estoy hablando de otra cosa también muy importante, y es la capacidad negociadora con los stakeholders, públicos y privados, que son esos agentes que tienen capacidad de incidencia sobre mi modelo de negocio. Por lo tanto, aquí hay una cuestión fundamental, y eso está ligado a otro tema que para mí también es muy importante para la sostenibilidad, y es el modelo de liderazgo. ¿Qué modelo de liderazgo hay detrás? Estamos hablando de ese modelo clásico, tradicional, del líder, digamos, carismático, tan propio del sector artístico, en el que un director carismático ha levantado con su esfuerzo un proyecto, ha sido capaz de vender esa idea a las administraciones públicas y mientras esa persona está viva y tiene capacidad de influencia, ese proyecto se mantiene con independencia de si ese proyecto era más o menos necesario para la comunidad que lo estás apoyando. Es decir, yo no estoy criticando el interés de un proyecto en sí. Lo que estoy criticando es que muchas veces no el líder que defiende su pasión, sino las administraciones que le dan cobijo, hasta qué punto han hecho un análisis, ya no diré coste-beneficio, pero como mínimo, digamos, sí pensar en cuál es el impacto social en la comunidad de ese proyecto, de si hay alternativas, es decir, el coste de oportunidad, y especialmente, hablando de tiempo, ¿no? Sostenibilidad y tiempo son dos conceptos que vemos que están siempre muy ligados. ¿Durante cuánto tiempo ese proyecto realmente tiene sentido? ¿Y en qué momento ese proyecto no está permitiendo que emerjan nuevas iniciativas? Y por lo tanto, que hemos de dejar morir a las cosas. Dejar morir no quiere decir dejar de ser sostenible como sistema. Justamente al revés. La muerte es imprescindible para la vida. Algo que los humanos no nos gusta mirar, ¿no? Hay en ese momento en el Museo Etnológico de Valencia una fantástica exposición sobre ese tema de la muerte y sobre, digamos, el miedo que tenemos a mirarla de cara, ¿no? Algo que en los momentos actuales en el que la muerte se nos aparece más cercana que habitualmente, creo que es necesario pues, tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, estoy hablando de la sostenibilidad, estoy hablando de cómo hay muchas formas, digamos, de plantearse el tiempo, de lo importante que es el modelo de liderazgo, porque el buen líder es el que es capaz de atraer talento. Y el buen talento no le gusta quedarse atado de pies y manos. Es una cosa que aprendí hace años, y es que cuando tienes gente joven a tu alrededor súper buena, es un lujo tenerla. Y has de aceptar que esa gente se vaya. Por lo tanto, el buen líder es el que es capaz de mantener un sistema de atracción de talento permanente, aunque esto quiere decir que de vez en cuando alguien que es muy bueno se te va porque su camino va por otro lado. Eso también es sostenibilidad. Y a veces eso no lo entendemos porque tenemos una mirada excesivamente, digamos, corta. Mi viabilidad
es mantener el proyecto sí o sí, no cambio la misión, es la misión que yo heredé y voy a intentar mantener el modelo de financiación. Y el problema muchas veces es que los patrocinadores, sobre todo los privados, cuando han sacado el rédito que buscaban en la alianza con nosotros, el valor que nosotros tenemos para ellos disminuye. Y por lo tanto, o reducen su aportación o simplemente se van. Y eso es duro de aceptar por parte del gestor, porque claro, lo cómodo es tener un mismo patrocinador que de forma permanente me va alimentando. Por desgracia no es así, porque sería mucho más fácil que fuera así. Las administraciones públicas, en cambio, juegan ese papel de estabilidad. Y eso me lleva a otra cuestión que últimamente me ha hecho pensar bastante. Una paradoja que es fruto del aprendizaje de la crisis que se inició en el año 2008. Yo pensaba, ingenuo de mí, que los proyectos más ligeros, más creativos, más eficientes, más eficaces en la consecución de sus objetivos serían los que sobrevivirían. Y la experiencia me dio un buen bofetón en la cara porque vi desaparecer iniciativas muy ligeras, muy dúctiles, fantásticas, que respondían a necesidades, y en cambio vi permanecer los mastodontes muy bien trabados institucionalmente, en general, no siempre, en general bastante ineficientes y no muy eficaces. Claro, esto fue un aprendizaje duro porque yo venía, digamos, recomendando desde hacía mucho tiempo en vamos a aligerar, vamos a hacer estructuras más livianas para con menos dinero poder hacer más cosas y sobre todo hacer cosas más plurales. Porque cuando son plurales, rompemos el poder de la programación institucional, que es poner en manos de unos programadores privilegiados que forman parte de esa famosa casta a la que yo pertenezco, que decidimos aquello que debe convenir a la gente. Claro, la experiencia de la crisis del 2008, que realmente en nuestro país, digamos, deberíamos llamarla casi el 2010, porque es el 2010 cuando realmente en el sector de la cultura explota, porque, como sabéis, hay elecciones que retrasan un poco, pero bueno, hablamos habitualmente de la crisis del 2008, nos enseña eso, ¿no? Nos enseña que no siempre aquel modelo que teóricamente es el mejor es el que es capaz de mantenerse en el tiempo, ¿no? Bien, eso es desde la mirada micro, pero eso tiene una lectura desde la mirada macro. Porque claro, el resultado de la supervivencia o no de proyectos específicos termina dando un paisaje cultural determinado. Somos conscientes de que donde hay humus creativo, donde hay humus emprendedor, donde hay políticas con estrategias inteligentes, las cosas funcionan mejor, es evidente, pero hemos de ser conscientes también que el contexto local, que es un poco eso que acabo de describir, está cada vez más desnudo ante un contexto global. Y ese contexto global es el que, de alguna forma, nos demuestra que si no tienes estructuras grandes no puedes ser competitivo. Por lo tanto, necesitas un ecosistema, no solamente con mucho humus pequeño, también necesitas que haya estructuras grandes porque son las únicas que pueden competir o son las únicas que pueden, digamos, que están preparadas para, por ejemplo, aprovechar los recursos europeos que vendrán ahora con el COVID. Porque estructuras de 2, 3 empleados, de 5 o 10, que es la gran mayoría del ecosistema cultural, no tienen músculo suficiente para poder, digamos, dar respuesta a las exigencias que la ciudadanía ha impuesto en términos de transparencia, en términos de estándares de
de regulación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ves la cantidad de letra pequeña de las normativas de apoyo, solamente grandes estructuras tienen la capacidad de conseguir las sinergias suficientes como para aprovecharse de eso. A no ser que tengas una política muy inteligente que cree estructuras paraguas desde las cuales redistribuyes esos recursos. Pero por desgracia eso no abunda mucho en nuestras latitudes. Bien, desde una mirada macro lo que nos interesa es analizar la facturación, la ocupación, y cuando hablo de ocupación no estoy hablando solamente del volumen de ocupación, estoy hablando también del perfil, de la estructura, de la remuneración de esa ocupación. Porque claro, vuelvo a otro ejemplo en ese momento muy en boga, ¿no? El sector turístico. Un país como el nuestro, que tiene el sector turístico representa más del 10% del PIB, es un sector fundamental y por eso estamos sufriendo tanto. Pero el problema es que es un sector que tiene, digamos, que ha alimentado pequeñas y medianas empresas, es muy minifundista. Eso tiene una ventaja, sobre todo cuando lo comparamos con los grandes resorts dominados por grandes multinacionales en algunos, digamos lugares, entre comillas, idílicos del mundo, en el que esas grandes empresas lo dominan todo. Aquí no, aquí ha sido mucho más anárquico, tenemos muchísimas pequeñas empresas, pero son muy débiles y muchas de ellas muy ineficientes, porque pensar que tú has de hacer, digamos, cajón suficiente de junio a finales de septiembre para poder vivir el resto del año, esto es una locura en términos de sostenibilidad ambiental, en términos de sostenibilidad de recursos materiales y en términos de sostenibilidad también económica y social, ¿no? Por lo tanto, hemos de pensar en eso, hemos de pensar en las cadenas de valor, cómo las cadenas de valor están cambiando. ¿No? He hablado antes de la cuestión de de cómo la digitalización y la inteligencia artificial están cambiando el panorama, como esa revolución, digamos, tecnológica. Y el problema está dónde nos situamos en la cadena de valor, dónde se genera valor, para quién generamos valor y cómo distribuimos el excedente que se consigue gracias a este monopolio temporal de innovación. Y esa es otra cuestión fundamental. La innovación son monopolios temporales. Durante un periodo de tiempo yo estoy en una posición, digamos, de competitivamente mejor porque he sido innovador. Pero el tiempo va contra mí, porque rápidamente la competencia aprenderá de esa innovación y por lo tanto, entonces, de alguna forma, y aquí también estamos hablando de tiempo y de sostenibilidad, por lo tanto, ¿cómo nos situamos en este entorno más macro y qué papel juegan las distintas expresiones culturales, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a mucha gente le parece poco importante y es la capacidad de adaptación al cambio. En principio, las organizaciones pequeñas se pueden adaptar mejor al cambio, pero eso es un principio. Conocemos muchos profesionales, muchas organizaciones pequeñas que no son capaces de adaptarse al cambio. Y vienen momentos de grandes cambios tecnológicos, de grandes cambios políticos y sociales, de juego competitivo. Pensemos un simple ejemplo, ¿no? Aquellas instituciones a las que el Brexit les ha afectado de una forma u otra. Bien porque eran organizaciones que estaban haciendo pues, movilidad de músicos británicos en la Unión Europea y que de repente nos encontramos que las barreras no arancelarias, en ese caso, es decir, de trámite, de normativa, etcétera, etcétera, encarecen determinados circuitos. Entonces, ¿cómo me posiciono en relación a eso? ¿No? Bien, son ejemplos que son interesantes de tener en cuenta y, evidentemente, desde esta perspectiva, nos hemos de mirar, por ejemplo, el modelo de financiación no solamente desde la mirada micro, es decir, los típicos consejos de diversifica tus fuentes de financiación, ajusta costes, intenta hacer sinergias con otros actores con el que puedas compartir. Esta sería, digamos, los típicos consejos de sostenibilidad desde una mirada micro. Desde una mirada macro, la cuestión es
dónde ponemos los recursos desde las políticas públicas, dónde se están generando los excedentes económicos y, por lo tanto, por dónde va el caudal de recursos disponibles. Es decir, está claro que toda aquella gente que se había preparado para la digitalización ha podido aprovechar mucho mejor el periodo de confinamiento, los periodos de confinamiento y la situación actual, y en cambio aquellos que estaban centrados en hacer lo que clásicamente sabían hacer y consideraban que, no sé, ofrecer productos digitalizados era romper el aura y en el aura había el valor diferencial, etcétera, etcétera, esa gente se han quedado de cuadros, ¿no? Y además, enormes resistencias, gente que se ha visto obligada a poner a libre disposición sus productos con enorme resistencia porque dice, es que además de autoexplotado, aquí nadie valora mi trabajo. Esta posición es una posición legítima a nivel humano, pero poco inteligente desde la perspectiva de la sostenibilidad económica. Y hemos de encontrar mecanismos para que esos trabajadores de la cultura, no solamente los artistas, puedan vivir dignamente de su trabajo, pero muchos de ellos deberán aceptar que el mercado es más pequeño de lo que pensaban, que el mercado está demandando otras cosas y que probablemente ha de dejarse influenciar por aquello que la sociedad demanda, y eso no quiere decir ni prostituirse ni venderse. Depende cómo lo hagas, a partir de qué valores lo hagas, porque quizá lo que para uno es prostituirse, para otros es una oportunidad fantástica de desarrollar su creatividad de forma diferente. Por lo tanto, estamos ante una situación enormemente compleja en que hablar de sostenibilidad, yo podría haber venido aquí con una visión, digamos, de esos ambientalistas a ultranza, defensor, digamos, de las esencias, pero yo creo que no es inteligente venir de eso, aunque eso es el tipo de expresión cultural que a mí personalmente me interesa. Pero yo tengo la obligación de mirar más allá, de dejar que mi curiosidad me impregne y que me ayude a mirarme con una mayor, digamos, objetividad, ¿no? Bien, estas son algunas de las ideas que en esos 40 minutos iniciales o 45 minutos iniciales quería compartir. Probablemente he ido más allá de lo que Marcos quería que hablara, pero espero que a partir de eso podamos establecer un diálogo interesante entre los dos. Non só non fuches máis alá, bueno, axustaches con tempos perfectamente. Eu sei, presupoño, digamos, o ingrato que debe ser estar falando, digamos, nun monólogo de 40 minutos e intentar cubrir sin ter as persoas cerca, digamos, interactuando, mirando, poñendo caras, sabendo si, polo tanto, si a exposición túa está dando no clavo, está logrando atraer a atención, está suscitando expectación ou non. Bueno, en fin, agradezoche porque falar para unha pantalla pois supoño que é especialmente incómodo, especialmente complicado. De todo que... Bueno, eu tiña preparado aquí algunhas preguntas, pero me gustaría, aproveitando este último tramo do teu discurso, me gustaría conectar con el, non? Porque eu tomando as miñas notas sobre de que podemos falar cando falamos dese triángulo no que, digamos, os tres vértices son cultura, sustentabilidade e economía, pois claro, lembraba os meus vellos apuntes da Facultade de Económicas e digamos, todo o que ten que ver coa teoría do desenvolvemento e do desenvolvemento sustentable. Lembro que a UNESCO en 2002 suscribiu ou publicou unha declaración universal sobre diversidade cultural onde se trataba o concepto do desenvolvemento cultural sustentable. Quer dizer, eso pode ser un punto de partida, pero digo, desde os presupostos da teoría do desenvolvemento, a mí me parece que, claro, as claves para propiciar ese desenvolvemento cultural sustentable sería dispoñer dunha pluralidade e diversidade de axentes culturais ben enraizados no territorio, cunhas redes de relacións entre eles tupidas, un certo grau de vertebración, bueno, que a súa vez, digo, cando falo de axentes estou pensando en empresas, pero tamén
tecido asociativo, que a súa vez este tecido asociativo estuvese conectado cunha cidadanía formativa, formada e creativa. Bueno, si isto a súa vez, digamos, se conectase con unhas políticas culturais coherentes, con visión estratégica a medio prazo, hasta donde se poida planificar, digamos, no tempo. Xa sabemos que os prazos se acortan, ¿no? Pero e dotada de recursos suficientes. En fin, estas son como as teorías do desenvolvemento endóxeno sustentable, os elementos que hai que introducir na pócima para lograr un desenvolvemento endóxeno. E estes son os prexuizos dos que partimos moitos economistas con unha certa visión social. O que estabas comentando ti da necesidade a veces de dispor de grandes operadores que poidan traballar en unha contorna global, internacional, e que quizás son necesarios para que as nosas culturas subsistan e ese posicionamento internacional, o sea, ter presencia na cultura global, pois claro, quizás cuestione esa dialéctica entre ese universo de pequenos axentes, ese humus, ¿no?, que decías ti, e por outra parte os grandes operadores globais. Se cadra desde unha perspectiva, digamos, da estrategia cultural dun territorio, o que hai que buscar unha boa articulación entre algúns axentes xa dun certo tamaño grande e un universo de microempresas ou de pequeno tecido asociativo ben enraizado no territorio. Bueno, todo isto me parece estimulante, me parece moi interesante, aínda que recoñezo que digamos, os meus vellos prexuizos sempre me levan a ver o ecosistema cultural, pois, de calqueira territorio, un pouco segmentado, escindido entre dous grandes sistemas. Por unha parte estaría, xa digo, ese universo de microaxentes, que traballan fundamentalmente para o mercado local e para a comunidade local, ¿no? E onde mercado e comunidade se fusionan e son digamos, un pouco indisociables, e por outra parte aqueles axentes que traballan na esfera global e que polo que vemos agora ca pandemia da COVID están consolidando as súas posicións desde os contidos online, todas as plataformas de contidos online. Incluso hai uns días no propio Consello da Cultura Galega estábamos analizando un estudio do Observatorio da Cultura Galega e vendo o impacto que tuvo a COVID na cultura, nos consumos culturais, e se vía como as plataformas prácticamente, bueno, se incrementaron o número de horas de visionado, digamos, dos contidos das plataformas, non se incrementou sustancialmente, digamos, as suscripcións a plataformas, pero sí o visionado das persoas que están, mentras que, evidentemente, como é evidente, todos os axentes que traballan coa cultura presencial, música, teatro, etc., son os que padeceron, digamos, o maior impacto. Por entón, eu lle preguntaba, me estou enrollando demasiado, xa sei, por entón, eu lle preguntaba ao coordinador do Observatorio da Cultura Galega se isto, digamos, sería un fenómeno totalmente conxuntural ou serviría para consolidar as posicións das grandes corporacións e para reforzar un cambio nos hábitos de consumo, ¿no?, cara a un consumo máis doméstico, máis online, etc., máis virtual, frente á presencialidade, ao que estábamos acostumados noutro momento. Ben, con todo este batiburrillo que che estou transmitindo, efectivamente, creo que non se pode deducir ninguna idea demasiado clara, non se pode decantar nada demasiado claro, máis que pois estas intuicións, non, de que eu creo que eu e como a min moita xente que traballamos máis ou menos neste triángulo, sobre todo en economía e cultura, non tanto quizás nos temas de sustentabilidade, pero partíamos dese prexuizo positivo cara a ese conxunto de pequenas empresas que operan no territorio, de pequenos axentes asociativos, de pequenas institucións públicas e que se se producen as alianzas público-privadas oportunas, pois poden xerar desenvolvimento cultural nun territorio, non? E que son propostas enraizadas, como as propostas de economía social, cooperativas, sociedades laborais, etc., que son moito máis difíciles de deslocalizar, que hai un compromiso normalmente coa cultura ou coa realidade social e económica dun territorio, non?
Xa digo, hai ese prexuizo positivo cara a iso e quizás prexuizo negativo cara a aqueles grandes axentes da cultura global que parece que son ameazas para as culturas minorizadas ou para as culturas pequenas, como sería a cultura galega, digamos, visto nunha esfera, xa digo, planetaria. Non? Pero xa digo, deume moito que pensar a túa exposición, porque incluso pensaba, bueno, incluso estaba pensando para o caso de Galicia e para outro sector, para o sector textil, e decía, bueno, hasta que punto a presencia aquí de Inditex o nacemento de Inditex aquí tuvo unha función que pode entenderse como controvertida, de impacto no sector económico local. Digo controvertida porque puido desplazar a moita competencia de pequenos talleres de confección, etcétera, etcétera, absorber todo ese en parte e en parte desplazalo, pero por outra parte, Inditex está a ser, evidentemente, sí, sendo un perfecto descoñecedor da realidade de Inditex, está tendo un efecto arrastre sobre pequenas carpinterías que están construindo as tendas de Inditex por todo o mundo, pequenas carpinterías de Galicia, que un efecto tremendamente beneficioso. Entón, eu penso, trasladado este exemplo de Inditex ao caso da cultura, se aquí tuvéssemos un operador, polo menos intermedio, cultural, poderían darse alianzas e estrategias cos micro axentes locais. En fin, disculpa toda esta divagación, pero, bueno, viña un pouco ao fío de debates que son vellos no noso gremio, que son antigos e que son interesantes, e sempre está ben escoitar a un mestre que che desmonte un pouco, digamos, estas miradas. Non sei, digamos, si desto todo que acabo de mencionar, si isto se suscita algún tipo de reflexión, de cuestionamento, ou queres comentar algo. A ver, yo, digamos, mi defensa de la existencia del papel arrastre que tienen las organizaciones de un cierto tamaño no va en contra del humus, al revés. Es decir, ellas necesitan al humus y el problema es el equilibrio entre la capacidad, digamos, de absorción excesiva y de desertización que podrían tener al lado del efecto arrastre que también pueden tener. Yo creo que es importante tener una estrategia en ambas direcciones. Una estrategia de consolidación y de apoyo a esas organizaciones más grandes que tienen capacidad, digamos, de interrelación internacional y al mismo tiempo promover las alianzas no solamente público-privadas, sino con otros territorios de proximidad. Es decir, en el caso galego es evidente que con Portugal se comparte un mismo sistema idiomático y por lo tanto eso te da una posibilidad de desarrollar y de hacer de rótula entre la cultura española y la cultura portuguesa, que es fundamental. Y Brasil, digamos, con todo lo que implica. Por tanto, yo creo que la cultura gallega no es una cultura minorizada, anclada en un pequeño territorio y que no tiene conexión. No, tiene unas conexiones. Luego hay la conexión celta, que para la música ha tenido, digamos, no sé si para bien o para mal, pero que ha tenido una salida importante y que ha sido una moda que ha alimentado y que ha permitido un mercado para los músicos galegos importantísima. Por lo tanto, y quizá, digamos, mirando hacia Cataluña, yo creo que poder disponer de empresas como puede ser, por ejemplo, Mediapro o Planeta o la Fundación La Caixa en otro tipo de ámbito de cosas, pero que también es importante porque quiere decir que hay unos recursos, una capacidad organizativa, de interacción, etcétera, etcétera. Yo creo que todo ese tipo de empresas, que además luego se pueden repetir en el sector de las artes escénicas, pues el grupo Focus, o a pequeña o menor escala, pues Vitó con temporada alta, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos ir viendo sector a sector que digamos, estas instituciones, esas empresas más grandes, o el papel fundamental que juega la televisión catalana, como lo ha hecho para el sector audiovisual también galego, la radiotelevisión galega, ¿no? En este caso con dinero público. Por lo tanto, claro, todo eso depende de qué modelo de producción, qué modelo de negocio planteas. Si es un modelo
clásico de gran estructura pesante o es un modelo, digamos, multiplicador y generador de sinergias. Necesitamos estrategia. Y lo que pedimos al sector público es que tenga estrategia, que no se deje llevar por los pequeños intereses clientelares o por la presión de los grandes lobbies, ¿no? Puede ser el populismo clientelar o la presión de los grandes lobbies. Esos sí han sido los clásicos del no, sino que ha de tener una mirada estratégica enormemente sí, y ha de ser valiente a veces, ¿no? Yo, por ejemplo, de las cosas más interesantes que he visto últimamente en relación a la reacción ante el COVID ha sido, por ejemplo, la valentía del Ayuntamiento de Barcelona de decir, este año no hay premios Ciudad de Barcelona. No pasa nada, nos cargamos algo que tiene no sé cuantísimas ediciones, porque este año ese dinero de los premios, igual que el dinero de muchas otras cosas, van a becas para la gente más frágil del sector, porque hemos de mantener el ecosistema. Porque en esa crisis desaparecerán muchos proyectos vitales artísticos. Y cuando ese desaparece, ya no vuelve a nacer. Por lo tanto, si en lugar de que desaparezca el 50%, desaparece solamente el 30%, ese 20% de sobrevivientes que lo hacen porque hemos podido poner un poco de dinero aquí, o porque hemos transformado el gran festival de la ciudad, que es el GREC, y hemos hecho una estrategia de coproducción y de kilómetro cero, no para decir que lo único que es válido es la cultura de proximidad, sino que sin cultura de proximidad no hay mirada a lo internacional. Porque cuando solamente hay mirada a lo internacional, entonces lo que somos unos programadores provincianos. Y eso es lo que hemos de evitar. Entonces, ¿qué equilibrio económico implica eso? Quiere decir, redistribuir los recursos existentes, cosa que es muy difícil en las políticas públicas, porque cuando uno entra a gestionar recursos públicos se encuentra que la libertad que tiene es muy pequeña, porque los costes que debe uno asumir, costes políticos, de cerrar equipamientos o programas, son tan elevados que no compensan políticamente a los beneficios de unos futuros beneficiados que aún no te van a defender porque aún no existen. Por lo tanto, políticamente, cambiar de política cultural es casi imposible. Y eso es lo que explica esa enorme, digamos, continuidad para lo bien y para lo mal de nuestras políticas públicas. Para lo mal, porque resulta que no están adaptadas a las necesidades de la sociedad contemporánea. Para lo bien, porque en relación a las decisiones de mercado y de los operadores culturales privados, hay esa mirada más largoplacista que permite que no se carguen valores intangibles, patrimoniales, viejos oficios, que son los que nos permitirán ser diferenciales y competitivos a largo plazo. Por lo tanto, es un equilibrio muy complejo. Sí, sí. Es fácil de criticar, es difícil de hacer. Sí, sí. Sí. O sea, más que la idea de, digamos, de la dicotomía entre esos dos sistemas culturales que yo comentaba antes, uno enraizado en la comunidad y otro desde el ámbito de las telecomunicaciones, lo que habría que buscar es un punto de equilibrio de enriquecimiento mutuo o de que esas pequeñas plataformas o medianas plataformas o esas empresas de cierta dimensión también ayuden, se nutran de ese humus y al mismo tiempo sean trampolín para que las expresiones y los productos culturales de ese humus se puedan proyectar hacia otros mercados, ¿no? O sea, eso me parece interesante. A ver, cando eu estaba preparando esta, esta pequena entrevista ou diálogo, ou posibles liñas de diálogo con Lluís Bonet, o primeiro que me viña á mente era evidentemente a viabilidade económica, desto falou Lluís abundantemente, pero hai algúns outros puntos que me gustaría que tocásemos, non? Digo, porque por unha parte, se falamos de sustentabilidade, efectivamente, os proxectos non teñen por que ser sustentables, o sea, non teñen por que ser eternos, non teñen por que ter unha continuidade infinita no tempo, sino que teñen os seus ciclos de vida, etc. Pero o que está sucedendo ca crise económica antes, agora ca COVID,
é que xa non os proxectos culturais, os axentes culturais, os artistas, os individuos, en clave individual, non están subsistindo, ese sí que teñen que ter un ciclo de vida laboral e non están subsistindo suficientemente. Están nunha situación de precariado moi agudo, de enormes dificultades, están abandonando o sector. E aí polo medio estaba a cuestión hai uns anos dos dereitos laborais, das intermitencias, digamos, de axustar millor o sistema de seguridade social o perfil das tarefas e do traballo que se desenvolven no ámbito artístico. Entón, estaba a cuestión do estatuto do artista. Non sei se a este respecto, eso que significaría unha mellora laboral clara. Non sei se sabes se isto se vai acabar de implementar en algún momento ou acabar de no sé si tienes alguna información al respecto. Bien, esto es una muy buena iniciativa que empezó, digamos, que llevaba mucha gente presionando desde hace tiempo y que hace un par de legislaturas la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados tomó con fuerza esa idea y fue capaz de consensuar, digamos, una iniciativa legislativa en ese sentido, ¿no? ¿Por qué es importante? Esto es importante porque cuando miramos nuestros vecinos del norte de Europa, o más allá de los Pirineos, nos encontramos que los artistas están en una mejor situación que nosotros. Ya no digo el caso francés, que tienen ese sistema de los intermitentes del espectáculo, que es un sistema excepcional, que no se da en otros países europeos, que da una enorme continuidad y que lo que hace es que está utilizando dinero de la seguridad social del conjunto de trabajadores y, digamos, beneficia particularmente a esos sectores que tienen una enorme intermitencia, ¿no? Por tanto, atención, que es un tema de solidaridad. Tengamos en cuenta, es un sistema de solidaridad en los que el trabajador fijo está subvencionando al trabajador, digamos, más precario, itinerante. Porque hay un valor de la cultura que la sociedad francesa pues, tiene asumido y, por lo tanto, esa solidaridad se da. Porque el dinero no cae del cielo, sale de algún lugar. Y eso es importante que lo digamos, porque si no parece que podemos hacer siempre carta a los Reyes Magos. No. Aquí tenemos diversos problemas para la implementación de un sistema parecido. Y es que, por desgracia, nuestra administración siempre acostumbra a mirar al contribuyente y al ciudadano con una mirada pensando dónde me va a hacer trampa y, por lo tanto, qué norma me tengo de inventar para intentar evitar que la gente haga trampa. El resultado es un sistema exageradamente normativista que no se adapta a una realidad que cambia a tal velocidad como la actual. Y tenemos en ese momento ejemplos de todos los tipos, ¿no? Desde los electorales a lo que queráis, debido a la incapacidad del sistema jurídico y del sistema normativo para dar respuesta a una realidad enormemente cambiante y que está exigiendo cosas muy... Entonces, yo creo que aquí tenemos un problema porque desde el Departamento de Hacienda, de la Agencia Tributaria, se ve eso con muy malos ojos porque tiene miedo de que la gente haga trampa, se ve mal desde muchos otros ámbitos y no hay, y además hay ese problema de que estamos cambiando de ese sistema de trabajador fijo para toda la vida a una situación de trabajos temporales. España es uno de los países de Europa con mayor volumen de contratos temporales. Es decir, tenemos una parte de los trabajadores que tienen la suerte de tener contratos, digamos, fijos, pero eso está disminuyendo. Y luego tenemos una parte de los trabajadores, entre los que yo me cuento, que somos unos privilegiados absolutos, somos funcionarios. Es decir, todo el mundo nos paga, hagamos bien o mal nuestro trabajo, nos paga. Y no siempre respondemos a la altura de esa generosidad, de esa, digamos, transferencia de recursos, que cuando nació esa idea estaba muy bien, era para evitar, de alguna forma, digamos, que a cada cambio político el gobierno de turno pusiera a su gente a la administración pública, ¿no? Pero
la contrapartida es que tenemos, digamos, grupos laborales con derechos muy desiguales y no responde eso a una mirada estratégica de futuro para ser competitivos. Entonces, en ese momento, en el sector artístico, perderemos talento, mucho talento. Otros países europeos que tienen más dinero o que han sido más inteligentes que nosotros están manteniendo ese talento. Y por lo tanto, aquí vamos a tener una pérdida de capital. Y eso es así, de bestia y de directo. Si en Alemania o en los países nórdicos están en ese momento, es decir, la actividad del espectáculo en vivo está absolutamente parada desde un punto de vista, digamos, de público, porque los teatros están cerrados. Yo fui el otro día a ver una obra de teatro y lo comenté con un amigo, digamos, italiano y otro amigo francés, ya no hablo de los colegas nórdicos, me dijeron, qué privilegiado, has podido ver un espectáculo, porque nosotros llevamos meses que no podemos ir a ver nada, pero es que los artistas allí están cobrando. Y aquí no, porque las ayudas que hemos dado a los autónomos y la proporción de autónomos en el sector cultural es mucho más alta que en la media de la economía, pues todos sabemos que ha sido muy limitada y a veces casi vergonzosa, ¿no? La forma en cómo se ha distribuido los escasos recursos disponibles. Por lo tanto, aquí tenemos un problema grave y, por desgracia, yo no veo cambios estructurales en la administración pública a la vista, porque cuando se haya distribuido el dinero que vendrá de Europa, deberemos digamos, devolver la deuda pública y seremos bastante más pobres. Y lo que yo no veo claro es que la sociedad española, la sociedad galega, priorice la cultura como algo esencial. No lo sé. En Cataluña se ha hecho algún gesto simbólico en ese sentido, es decir, considerar la cultura como actividad esencial y por eso los teatros, las librerías están abiertas, cosa que la mayoría de comercios están cerrados. Pero no sé si es más una cosa simbólica y si realmente iremos más allá de eso. Sí, desde logo na última crise, na crise económica de 2010, que dicías ti, a efectos políticos non se priorizou a cultura, nin se mantivo, nin se recortou de forma proporcional como o resto dos orzamentos públicos a cultura, non? Entón, si, quizás agora parece haber nos medios unha sensibilidade un pouco diferente, un pouco máis intensa que a que houve en 2010, non? Pero es verdad que en el confinamiento la cultura ha sido digamos, el salvavidas para mucha gente y eso ha hecho que mucha gente, la sociedad se diera cuenta de que la cultura es lo que te permite sobrevivir anímicamente, la que te permite, digamos, expandirte como ser humano. Por lo tanto, yo creo que hay una mayor legitimidad que hace un año. Mira, e o último que quería comentar, porque se cumple agora os 60 minutos que tenemos previsto, quedábame por comentar, casi deixo a túa libre elección, que si crees que, digamos, de forma moi sintética podes transmitir algunha idea que poida ser útil. Por mencionar, digo, a cuestión da economía circular, non? Que é un concepto que se puxo de moda desde hai poucos anos, bastante recente, e en que medida isto, digamos, pode ter unha aplicación no campo cultural ou pode ter, bueno, pois unha potencialidade, un potencial interese. Eso por unha parte, bueno, na cuestión digital xa non me vou meter porque eso nos daría para abrir casi outra charla de outra hora. Pero siquiera, non sei se crees que quizás algunha mención a esta cuestión da economía circular. Eu sei que se está poñendo, digamos, está bastante presente en festivais de música, etcétera, a sensibilidade polos residuos e por unha serie de cousas. Pero, bueno, non sei se ti lleves percorrido a eso, si é que... A ver, yo diría que históricamente el sector cultural no ha sido particularmente sensible en eso. Yo creo que hay otros sectores mucho más sensibles que el nuestro. Es verdad que hay excepciones y el sector de los festivales, probablemente porque el público de los festivales de música es un público joven, mucho más sensibilizado en relación al tema ambiental,
pues eso ha generado, ha provocado, bien porque los protagonistas, es decir, los propios gestores de esos festivales son gente generacionalmente más joven y con mayor sensibilidad, bien porque su público lo es. Yo creo que pero yo diría que es uno de los pocos ámbitos. Si nos vamos al sector del patrimonio, vemos escasa sensibilidad ambiental. Si nos vamos al sector, digamos, del audiovisual, tampoco yo observo una enorme... Y el sector público cultural es menos sensible a eso que algunos ámbitos del sector, digamos, privado. Por lo tanto, muy bienvenido. Creo que es absolutamente imprescindible y teniendo en cuenta que una de las prioridades de la estrategia europea es la economía verde, si el sector de la cultura no hace rápido los deberes y se pone en línea, está perdiendo una oportunidad. Bueno, pues creo que con isto vamos a concluir. Quería facer unha pequena mención, así unha pequena reflexión que de novo parte dos meus prexuizos de economista con tendencia, digamos, a ter unha visión social da economía ou unha visión cultural no sentido antropolóxico, non? Por, digamos, axudar a crear, por si fosen útiles en termos conceptuais, crear novas dicotomías. Digamos, a min dá a impresión de que hai, por unha parte, vou a falar de estereotipos, non? Pero por unha parte hai toda unha economía da cultura que está sustentada sobre os consumos culturais e que en moitos casos ten que ver co entertainment, o sea, con consumo rápido de produtos culturais que nos permitan pasar un momento agradable, máis ou menos, non? E que creo que está perfectamente, se podería encadrar, aliñar perfectamente con todo o que é a sociedade de consumo e con todo o que significa un modelo económico que é escasamente sustentable, por decirlo así, e despois hai estes outros enfoques que contestan a este modelo e que se basean máis no decrecemento e que buscan quizás unha Arcadia irrecuperable, digamos, de certo equilibrio. Decía un dos meus directores de tese que os sistemas naturais están sempre en perfecto desequilibrio, ¿no? Para atacar estes mitos, non, da armonía da natureza fronte a digamos, a destrucción que implica o artificial, non? O mundo do artificial, da inteligencia humana aplicada na manipulación da natureza. Bueno, digo, podemos imaginar outra cultura non baseada neste consumo de produtos culturais, sino precisamente unha cultura que nos permita xestionar, o sea, que non se monte sobre o cabalo do cambio acelerado e do consumo e do incremento dos consumos, sino que nos permita, de algún modo, confrontar ese modelo e que a cultura teña un papel tamén, digamos, realmente terapéutico e transformador, é dicir, recuperar de algún modo a cordura, recuperar de algún modo a tranquilidade, a cougar, que dicimos en galego, deternos para reflexionar, recuperar a sociabilidade, as relacións entre as persoas, o sea, fórmulas culturales que nos permitan fortalecer os vínculos entre as persoas neste tempo de crecente soidade, onde cada vez máis persoas están solas. O sea, unha cultura que introduza unha certa racionalidade e mesura frente a este modelo económico que vai como acéfalo e desbocado, cara. Bueno, non é máis que outro, digamos, balbuceo meu. Recoñezo que este campo de análise é moi novo e eu me movo nunha certa nebulosa teórica, por eso decía ao principio que tiñamos que tirar dun dos grandes de Lluís Bonet para que nos axude a poñer o armazón, non? A poder estruturar un pouco o pensamento de que estamos falando cando falamos de cultura sustentable desde un punto de vista económico. Pero, bueno, había esta reflexión, xa digo, máis filosófica, máis antropolóxica, se queres, de
de que non A ver, contribuamos yo a pienso cultura que fast food, sino que contribuamos ao contrario, precisamente, a un slow life, ¿no? E a un repensar para que queremos a cultura, ¿no? A ver, yo pienso que igual que hace 30 años, cuando empezaron los movimientos ambientalistas, la mayoría de la gente pensó que era un movimiento hippie que no tendría ningún tipo, digamos, de continuidad. Y yo creo, y aquí no puedo argumentarlo más allá de elementos, digamos, de una cierta observación y una cierta fe, una suma de las dos cosas, yo creo que ese retorno a las raíces, esa necesidad de la socialización, que es tan propio de la experiencia cultural, que está ligado a ese kilómetro cero también en lo cultural, no solamente en lo ecológico, desde mi punto de vista, es algo más que una moda. Y por lo tanto, junto con la digitalización y con la globalización, es decir, las dos cosas forman parte, digamos, de el nodo positivo y el nodo negativo, para decirlo de alguna forma, de una misma realidad. Yo creo que eso va a quedar. Es decir, igual que la digitalización, digamos, va a continuar creciendo y que nadie se... digamos, la gente que se piense que regresaremos al 1 de marzo de 2020 se equivoca. Igual que eso es así, también es verdad que hay, digamos, que esa tendencia de fondo yo la estoy viendo crecer y por lo tanto hay espacio para eso. Lo que no sé es cuánto espacio y hasta dónde. Pero cuando yo decía antes que habrá más tiempo de ocio, hay más espacio para la mediación cultural y más espacio para la cultura bottom-up, es decir, para las expresiones y para las estrategias de democracia cultural. Por lo tanto, yo la que veo, la estrategia de política cultural que veo en este momento más críticamente es el paradigma de democratización cultural, Ajá. no de la democracia cultural. Por lo tanto, digamos, yo creo que las estrategias de participación activa tienen un enorme campo de crecimiento, quizá no de forma seriada, quizá no de una forma, pero sí como ha pasado un poco con el caso ambiental. Por tanto, no soy, digamos, comparto contigo la preocupación, pero al mismo tiempo tengo un cierto optimismo en relación a ello. Moi ben. Bueno, perfecto. Non nos estendemos máis, xa nos pasamos creo que 10 minutos sobre o tempo que nos asignaron. Entón, simplemente transmitir o noso agradecemento a Lluís Bonet pola súa espléndida exposición. Nos axudou a ubicarnos, digamos, a cartografiar un pouco mellor este territorio un pouco difuso todavía, onde de intersección entre eses tres ámbitos, non, de sustentabilidade, de cultura e de economía. Espero que algunha idea en claro poidésemos ter sacado de toda esta hora longa de exposición e de diálogo. Graciñas, Lluís, e moitas grazas tamén a todas as persoas que nos esteades vendo pola vosa asistencia virtual e, sin máis, vémonos na seguinte sesión. Moitas grazas. Muchas gracias.